Empezamos con ETFs. Pablo Tellería, asesor financiero EFPA en InvestMe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Encantado. Encantado de verte de nuevo. Cuesta creerlo, pero hay inversores que no conocen, no confían o no saben todavía lo que es un ETF. Sí, parece ser que cada vez menos a tenor de las estadísticas que manejamos, pero al final sí que es verdad que hay muchos inversores que aún no saben exactamente que con un ETF pueden lograr una diversificación muy amplia, pueden utilizarlo para tener una parte o todo su cartera compuesta por este tipo de instrumento. Normalmente nos da acceso también con unos costes implícitos muy ajustados, pero hay que vigilar, eso sí, en el caso de aquel inversor que haga una operativa muy seguida, los costes operativos por utilizar ETFs. Pero es verdad que a priori nos permite diseñar carteras muy diversificadas con exposición a diferentes sectores y a diferentes zonas geográficas. 2021 me imagino que va a cerrar también con récord en captaciones y lanzamiento de nuevos ETFs. Sí, exacto. Os he preparado un gráfico con la progresión de los últimos 10 años. Entre 2017 y 2018 hubo un pequeño parón, pero vemos que la tendencia claramente es alcista. Ya en 2020 se marcó una buena cifra, una buena cantidad de volumen negociado en ETFs, pero 2021 aún será más alto, aún lo superará. Así que estamos en récord históricos en cuanto a volumen gestionados con este tipo de productos, no solo en Estados Unidos, a nivel global. Este comportamiento se repite en Europa, se repite en la Bolsa de Canadá, se repite en la zona de Asia-Pacífico y también en América Latina. Si tuviésemos que desglosar los mejores ETFs del año de 2021, bueno, pues nos faltaría mucho tiempo porque hay múltiples categorías, pero si tú tuvieras que destacar, por ejemplo, 3 ETFs que, pues eso, que hayan destacado a lo largo de este ejercicio, ¿con cuáles te quedarías? Sí, mira, yo primero he dejado de lado los ETFs apalancados, los inversos, incluso aquellos relacionados con criptomonedas, que es un tema que tal vez en otro programa podamos asumir. Como tú comentas, la oferta es muy amplia, pero básicamente aquí os he traído 3. Los 2 primeros, además, están relacionados con temáticas que tenemos muy presentes. El primero tiene una exposición a empresas del sector energía. El comportamiento del gas natural y del petróleo lo estamos viendo día a día en nuestra factura eléctrica. Casi cada día amanecemos con un nuevo máximo en el precio de la electricidad, y este ETF de iShares, que el que vemos arriba, lo ha reflejado con una ganancia casi del 80%. En segundo lugar, otro ETF que está vinculado a algo muy de actualidad, que es la inflación. Es un ETF de renta fija, de bonos ligados a la inflación, y que ha conseguido en 2021 una rentabilidad casi o algo más del 17%. Y en tercer lugar, he buscado uno más clásico, si se me permite, y es un ETF que replica el comportamiento del Standard & Poor's 500, el S&P 500 de los Estados Unidos. Se anota un 35% a falta de algunas sesiones para que acabe el año. A veces estas últimas jornadas tienen un volumen de negociación más bajo y puede provocar algún movimiento algo exagerado, pero en general son tres ETFs de 3 sectores diferentes, de 3 clases de activos diferentes, que lo han hecho realmente muy bien en 2021. Luego, ¿quién iba a decir? Yo creo que a lo mejor el de Vanguard sí, ¿no? Pero si nos remontásemos a principios de año, yo creo que pocos hubieran pensado que, sobre todo los 2 primeros, el de iShares y el que está indexado a la inflación, hubieran tenido el comportamiento tan, bueno, tan espectacular y tan brillante que han tenido en este ejercicio. Bueno, esto también nos ayuda también a pensar que es un producto también para movernos en entornos cambiantes, para inversores flexibles y dinámicos, ¿verdad? Sí, y no solo eso, sino que tenemos que tener mucho cuidado, Fernando, con intentar seguir la revalorización o los movimientos de corto plazo. Os he traído también un ejemplo de un ETF que en 2020 llamó mucho la atención, estaba en el top, precisamente por la buena rentabilidad, por el buen comportamiento que tuvo el ETF de ARK Investment.
Este año comenzó mal, al final es lo que comentábamos, ¿no? Seguir una tendencia o seguir un sector concreto y fiarnos solamente en lo que ha hecho en el corto plazo nos puede pasar que luego al año siguiente o cuando nosotros comenzamos a invertir no replique este comportamiento. Evidentemente este ETF es probable que en el futuro pues, vuelva a recuperar, pero llegó a comenzar el año incluso con caídas de hasta o en torno a un 30% negativo. Ahora está alrededor de un 15, de un menos 15%, pero hay un informe interesante en Estados Unidos que demuestra que la mayoría de inversores que entraron en este ETF lo hicieron hacia finales de 2020 y prácticamente en el techo. Entonces, como tú comentas, hay que tener cuidado, no ir al calor de las rentabilidades más próximas y, como comentamos siempre en InvestMe, el ETF o un fondo indexado que utilicemos o un fondo de gestión activa que utilicemos, al final lo que tiene que tener es un sentido en nuestra cartera. Tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener un horizonte temporal, una tolerancia al riesgo y a partir de aquí diseñar nuestra cartera y no ir solamente acompañando a estas últimas rentabilidades o a estos últimos titulares que a veces nos pueden engañar un poco. Ante cualquier duda hay que ponerse siempre en manos de los mejores asesores financieros. Pablo Tellería, InvestMe, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que vaya bien este final de año, la entrada en 2022 y volvemos a hablar pronto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Un fuerte abrazo para vosotros y buen año.